Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, sobre esta teología que nos deja Marcos, este resumen, digamos, con estas tres palabras claves que tenemos que aprender y que tenemos que conocer. Ciertamente no son las únicas tres palabras sobre las cuales nosotros vamos a formar toda nuestra teología, ciertamente, pero según el Evangelio de Marcos, o según los estudios que nosotros podemos rescatar de lo que Marcos insiste, es Jesús de Nazaret como primer pilar. Es donde Dios se encarna. Entra en la persona de Jesús de Nazaret, es la encarnación, el misterio de la encarnación, Dios que se hace hombre. Luego, al mismo tiempo, en viceversa podemos decir, o al inverso podemos mirar que a través de Jesús de Nazaret nosotros podemos conocer a Dios mismo, es decir, Dios que se revela a través de las palabras, del testimonio, de los milagros, de las acciones de Jesús de Nazaret. Este es entonces el primer elemento. Luego, la segunda palabrita es la salvación. Vaya para Ñande Yarañe, pues no, lleva cómo nos salva, cómo nos quita del pecado. Y aquí sobre todo se insiste mucho en entender bien lo que significa salvación. Salvación que se manifiesta a través de una institucionalidad, como esa propuesta, atención, porque siempre la propuesta de Jesús ha sido simplemente una oferta de Dios, ¿verdad? Jesús no vino aquí trayendo ya un panfletito, un librito todo escrito con su doctrina, dijo, buena pella polle pea, a bella bella salvada más. No, Jesús vino a vivir, Jesús vino a mostrar el amor del Padre y la misericordia y a ayudarnos a salir de la situación embarrada en que nos encontrábamos, ¿verdad? La humanidad, el hombre como tal. Pero aquí entonces, al hablar sobre esta salvación, ya habíamos reflexionado en los cursos anteriores cómo se nos presenta la dificultad, porque ante la salvación hay una respuesta del hombre de cerrarse, poner muros.
Marcos dice que no entendían, no comprendían, entonces la humanidad. Eso es lo que nos presenta San Marcos, ¿verdad? Y más todavía porque dice que comienza a falsear esa misma propuesta del Señor. Ante las leyes, normas, mandamientos, ¿qué es lo que hace el hombre? Dice San Marcos. Comienza a malear, quiere normas maleables, es decir, donde uno pueda cambiar, pueda hacer lo que quiera en síntesis, de acuerdo a eso que está mirando y está entendiendo de la propuesta del Señor. Hacemos lo que queremos en síntesis, decimos lo que queremos, interpretamos como queremos, decimos entonces de acuerdo a nuestras intenciones, lo que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que nos está presentando. Incluso aquí nos presenta que la salvación casi podríamos definir, dice, como iglesia. Pero la iglesia, aquí le pone de nuevo el pero, mucha atención, dice, con esta situación de decir la iglesia como tal, porque ahí te dice, pero volveríamos a caer en la tentación de pensar en una sociedad demasiado concreta. Ese puede ser el problema normal de nuestro entendimiento. Pero volveríamos, porque normalmente según el Evangelio de San Marcos, nosotros caemos continuamente en ese acá, no queremos comprender, o sea, nos volvemos ignorantes y nos volvemos duros. Y en Marcos, desde el comienzo del Evangelio hasta el final, hasta el capítulo 16, versículo 8, que termina el Evangelio de San Marcos, nos presenta a los discípulos que son cabeza dura. Hasta el final. No entendéis, veña acá, va, eloicoa. Y no comprendían, y no entendían, y no podían entonces adherirse a lo que el Señor les está proponiendo. Y entonces aquí te vuelve a decir, pero volveríamos a caer en esa misma tentación. Si nosotros decimos que la iglesia verdaderamente es la salvación, tenemos que entender primero qué significa iglesia, ¿verdad? Porque lastimosamente con los falsos cristianos, las sectas, los protestantes que al 2x3 despotrican contra la iglesia, contra el papa, o sea, piensan que esa es la iglesia. Esa es una institución. Y te dice luego, ¿verdad? Volveríamos a caer en la tentación de pensar que la iglesia es una sociedad demasiado concreta y organizada. Es decir, esa es la institución, está muy bien. Nosotros le llamamos iglesia, ¿verdad? Está bien, pero como institución, que tiene mucho que ver con ella, pero que no es la iglesia del Evangelio de San Marcos, ¿entienden? Entonces, no podemos quedarnos en la institución, despotricando contra los que están al frente, los líderes de una institución, no, porque también, como en toda institución, también puede haber corrupción, y hay corrupción. Un gobierno, no porque sea el gobierno, ya es el gobierno, no. Hay presidentes corruptos, hay ministros corruptos, hay de todo. Dentro, de un club deportivo, hay también corrupción. Hoy yo voy al árbitro, hoy yo voy al partido, hoy yo voy a la copa, y hay de todo, ¿entienden? O sea, hay corrupción también, ¿verdad? Y en un momento se te tiene que cambiar, y bueno, cuando uno se da cuenta, etcétera, etcétera. Y así, pero ya jesana, allá yeheshacuana. Entonces, que aquí nosotros si leemos y si queremos entender el Evangelio como tal, cuando estamos diciendo que la salvación es la iglesia, se está refiriendo a la comunidad. La salvación, según San Marcos, se encuentra en la iglesia. La salvación, según San Marcos, se encuentra en la comunidad de Israel. La salvación nosotros vamos a encontrar solamente cuando vivimos en esa relación entre las personas. O que dice la iglesia, atiguazú, cajal, reunión de personas, eso quiere decir iglesia. Y todo apunta, porque el judaísmo como religión es una religión comunitaria, te está hablando de comunidad. Y por eso que se insiste mucho en el aspecto de iglesia. Bueno, y el tercer elemento que nosotros decíamos y que es la base también, ¿verdad?, de esta teología de Marcos, como nosotros vemos como leitmotiv, idea central, idea que se repite, idea que es un retintín, ¿verdad?, para nosotros, es el hombre. Es decir, hacia dónde Jesús de Nazaret, hacia dónde la salvación está apuntando y se está dirigiendo, hacia el hombre. Comienza luego ya con su evangelio, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 15, cuando dice San Marcos, conviértanse, ¿verdad?, y crean en el evangelio. ¿Pero por qué? Y porque justamente el reino de Dios, ahí está cerca. Él dice así, el tiempo se ha cumplido.
El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia, nos dice la traducción, ¿verdad? Es decir, que nosotros tenemos que centrarnos en este elemento de salvación. Esa es la salvación, que el reino de Dios está aquí. ¿Quién es el reino de Dios? Es la presencia de Dios en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Colores, dulces y flores, así se vive el Día de los Difuntos en México, una tradición que también ha llegado a la Ciudad Eterna. Esto es lo que en tierras aztecas se conoce como altar de muertos, una representación simbólica de las tradiciones prehispánicas y del sincretismo religioso. Este año la comunidad mexicana en Roma lo ha dedicado a todas las personas que han fallecido a causa de la pandemia. De cierta forma se lo merecen, creo, ¿no? Es un momento muy difícil para todos. Si bien vamos para adelante, sin embargo, pues bueno, podemos pararnos unos segundos, un momento y darnos cuenta de que a pesar de que la vida va, se ha parado para muchos otros. Y pues bueno, yo creo que fue, ¿cómo decirlo? La ofrenda que tenemos nosotras como comunidad mexicana en Roma. Entre incienso, calaveras de azúcar, bambalinas y platos de la comida típica, cada uno de los niveles buscan rendir honores a los difuntos. Dedicado a las víctimas de la pandemia, este altar incluye la figura de los patronos de los médicos, San Cosme y Damián, una Catrina vestida de enfermera y un retrato del Premio Nobel de Química 1995, el mexicano Mario Molina, quien falleció el pasado mes de octubre. Bueno, ahí está la ofrenda para el difunto, tenemos el pan de muerto y las cosas que normalmente esta persona querida por nosotros acostumbraba tener en vida, ¿no? Toda la estructura está coronada por una cruz decorada con flores de colores, como signo de esperanza. Su belleza ofrece un homenaje a los difuntos e ilumina el camino de la resurrección y del esperado reencuentro con los seres queridos. Para los mexicanos representa todo un arte, una tradición en la que ponen todo su esfuerzo y dedicación. En 2008 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre uno de los elementos fundamentales que es la salvación. Esta es la propuesta, esto es lo que nos trae, según el Evangelio de San Marcos en su teología, lo esencial y lo fundamental. Jesús nos trae el reino de Dios, a través del reino de Dios que nosotros entendemos la salvación. Ñande Yarañe Ñande Yarañe Pea, Pemba Eva y Powiwi. Y ahora nos encontramos liberados, fortalecidos. Y ella pues Peñande Yara o Yerure Ñande. Vamos a seguir un poquitito más nuestra reflexión. Entonces, si nosotros procedemos, ¿verdad? De esta manera, procediendo por etapas, porque esto puede ser un proceso, ¿verdad? En la vida cristiana. Proceso. Porque uno puede encontrarse pues de Ñande Yara. Tiempo más está tiempo más. Bueno, pero procediendo por etapas, la salvación no consiste en que Jesús hoy, ahora, gemeras, como se dice, ¿verdad? En hebreo, cure las enfermedades y dé el pan de cada día. Hoy, ahora. Este es según el Evangelio de San Marcos. Esto es interesante, ¿verdad? Él no utiliza esa palabra gemeras. Gemeras quiere decir ahora. También quiere decir otras cosas, ¿verdad? Al día siguiente, ¿verdad? Pero quiere decir sobre todo un asumir en ese mismo momento, según el Evangelio de San Lucas. Sin embargo, Lucas te va a presentar a un gemeras. Ahí, en ese momento, la decisión es tuya. La decisión se da aquí, en ese momento en que el Señor te está hablando. Anila embo pukute hijina. Aniembo pukute. Fíjense nomás, pero Lucas es el Evangelio de la misericordia, ¿verdad? Y en toda la misericordia, cuando uno siente peñan de yara o poscoñan de la lleva, peñan de yara ñanemo pinimbaya de jaisa ñande, entonces ahí dice, tiene que ser tu decisión. Gemeras. Porque la misericordia de Dios también es gemeras. En ese mismo momento Dios actúa. Dios no está esperando, Gina. Viene el ciego, cualquiera de los ciegos, o viene el leproso, se arrodilla ante el Señor y le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Ahí, en ese mismo momento, enseguida. Entonces el Señor toca. Quiero, esperar, amigo, quiero, esperar. ¿Por qué? Y porque el Señor ve cuál es entonces ese sentimiento tuyo que sale de lo más profundo de tu corazón. Ya pilla pa oír, cuando una persona verdaderamente quiere cambiar, cuando una persona quiere dar un paso, cuando una persona se pone a disposición del Señor y dice, Señor, desde ahora quiero cambiar, desde ahora doy este paso, desde ahora entonces me comprometo. Entonces la ñandina y ¿entienden? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros pensamos bien desde este punto de vista, nosotros vamos a poder dar este salto también cualitativo y esencial hacia la salvación, porque Abegojina, la ñandella ya como segundo elemento básico, elemental, que tiene también su secuencia, ¿verdad? Reconociendo a Jesús de Nazaret, entonces reconocemos, nos damos cuenta que había sido, Él nos está trayendo nada más y nada menos que ¿qué cosa? La salvación. ¿Verdad? Y entonces cuando Jesús nos trae esto de la salvación, nosotros aquí podemos decir, bueno, aquí hay todo un proceso que yo tengo que hacer según San Marcos, todo un proceso. Cuando yo les está solamente comparando para que podamos entender las diferencias que también tenemos en las teologías, de acuerdo a los grupos, de acuerdo a la comunidad, porque esto pues siempre se apunta a la comunidad, ¿verdad? Entonces le llama y le dice, ¿verdad? No consiste en que Jesús hoy cure las enfermedades y dé el pan de cada día. No se trata de un asegurar la vida física contra todo riesgo de dolor y de hambre. Otro elemento que te pone aquí. Nosotros entonces no tenemos que entender mal qué significa para mí la salvación. La salvación es asegurar la vida física, tener larga vida. Antiguo Testamento era como se manifestaba, ¿verdad?, la presencia de Dios. La descendencia, larga vida, eso es estar bendecido por Dios. Pero sin embargo ahora no.
no es un asegurar la vida física contra todo riesgo de dolor o de muerte. Al contrario, porque Marcos nos va a presentar la cruz en su evangelio. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me siga. Antes de eso Jesús dice, bueno, tú has descubierto, Pedro, que yo soy el Mesías. Pero les voy a decir una cosa, les reúne, dice a todito, capítulo 8, ¿verdad? Versículo 30, 31 en adelante, y dice, bueno, ¿saben qué? Ese Hijo del Hombre que ustedes están esperando y que soy yo, porque Pedro, tú te has dado cuenta, y ustedes comunidad se han dado cuenta de que yo soy el Mesías. Les voy a contar un secreto. Pero ya me gusta ver. Pepe pensáis, Pepe imagina ese Mesías que es triunfador, ese Mesías que viene con las armas, o yucapá a todo el mundo, y le va a dar su tierra, les va a liberar aquí contra los romanos, etcétera, etcétera. Ya puede tener revolución, el Mesías revolú. No, andas a ella. El mesianismo ha cambiado ahora. Ya cambiaron a chip. ¿Qué? Eso no puede ser. Pedro, posible. Pedro está representando a cada uno de nosotros, porque nosotros también somos así, ¿verdad? Nosotros muchas veces, al no saber cuál es la teología, qué es lo que pensamos, y cómo hacen los sectarios, ¿verdad? Los protestantes normalmente, venga aquí, que Jesús le va a dar un milagro, el milagro, usted no puede estar en el sufrimiento con la cruz. Incluso las cruces que ellos tienen, le sacan ellos a Jesús de la cruz. Solamente quieren presentar a un Jesús glorioso, que ciertamente la resurrección es el centro, pero para llegar a la resurrección, Marcos sobre todo insiste mucho en asumir la cruz. A la resurrección si nosotros no nos esforzamos, si no mojamos camiseta, si no nos convertimos en síntesis. La cruz es asumir tu propia vida. La cruz es asumir tus propios sufrimientos. La cruz es asumir situaciones difíciles en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la sociedad, en los malos entendimientos que tenemos entre nosotros, en nuestras comunidades. O pega que se la curuzui. Pojila se curuzui la gente. Y pojila se curuzui. A veces se la y pojila de curuzui. Hay pojila se curuzui quiere decir que todo eso que nosotros vivimos son momentos de sufrimiento y de dolor. Pero justamente la teología de Marcos nos está diciendo que aquí no es un Jesús que viene hoy aquí para curar todas esas nuestras dolencias, asegurarnos una vida física contra todo riesgo de dolor y de hambre, de muerte. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiante
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Pequeña mi ofrenda, Señor, solo tú obras maravillosas.
está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de San Marcos. Estamos hablando sobre el tema de la salvación principalmente. Va a país Ñande Yarañe en Pusino, va a país entonces Ñande Yara, Oñemoña de Ukere, Ayepa, Oyechacañan de Peñandera Perancha, y sobre todo cómo nosotros tenemos que intuir y tenemos que conocer el plan de salvación. No podemos entonces hacer de las normas, de las leyes, de los mandamientos de Dios una cosa maleable como nosotros queremos. Como que nosotros vamos llenando y vamos escribiendo ahora una filosofía de vida. Ñandeye Yapó, como hacen los protestantes, ¿verdad? Cada secta hace eso. Eso en realidad es filosofía de vida, lo que ellos hacen. Filosofía de vida. Jala y Yapú antes de Cala y testigo. Jamba, él hay testigo, yo era la Biblia misma. ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué está escrito? Porque acuérdate ya asegurana, pues porque dice ahí. Entonces es como para convencerte. ¿Por qué dice? Porque de ahí no entendéis, dice la Biblia. No entendéis, ande de tuya y ahí lleva. Y entonces tenemos que estudiar y tenemos que conocer qué es lo que verdaderamente dice la Biblia. Porque yo te puedo decir ahora mismo, ¿por qué dice el Corán? ¿Por qué dice el Corán? ¿Por qué dice no sé qué cosa? Andrés en Duare, porque dice el Corán, dice el Corán, dice el Corán. ¿De qué no hay guay? Nunca andé leía, vea. Ni entendéis, vaya. A ver, coño, de cristiano, jepe pandé, y ella ve música. Nosotros somos cristianos, pero lastimosamente nos falta formación. Ya porque la gente de curso bíblico, ya enduque, ya de yarañe, ya enduque, aña mañana. En las redes sociales ustedes escuchan, tienen todito, más de 1000 programas tienen de estas charlas que estamos haciendo. Desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta ahora Nuevo Testamento también, ¿verdad? Que estamos haciendo. San Marcos, ñamuñepunuina, San Marcos. Allá está ese, ya está ese. Pero entonces vamos a procurar entender, vamos a procurar entrar, vamos a procurar entonces saber lo que el Señor nos está queriendo regalar, ¿verdad? Porque esto es lo fundamental y lo esencial de parte de Dios. Usted añade y cuano, entonces usted veñade, entonces ñapununita, hayajata ese, hayagüero guatata, y esa es la fuerza de Dios. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros esto entendemos, enseguida todos esos pseudo cristianos, falsos cristianos, que en el fondo, comenzaron más a rascar un poco. El piro y mi joina, anda un poco a lo profundo y te vas a dar cuenta enseguida que son falsos pastores verdaderamente. ¿Por qué? Y porque te están desvirtuando. Upea con las desvirtuar. Entonces te están cambiando. Por eso aquí mismo te está diciendo que buscamos leyes maleables. Yo, por ejemplo, robé, ¿verdad? Entonces se te exige, se te dice, saqueo, levántate, devuelve, voy a devolver 4 veces más todo lo que yo hice. ¿Entendiste? Lo que hice es malo, es decir, tengo que devolver todo, dice Opeina. A ver, dice ahí, bienvenido, Jesús te ama, Jesús te perdona todo lo que hiciste, ciertamente, etcétera, etcétera. Luego ya hablan de plata, hablan de D%, a Yajarímanse. Aña construí amor y listo, Jesús ya te salvó, hiciste el bien, ya todo lindo. Hiciste el bien para tu bolsillo y para ese que te pidió tu platita, ¿verdad? Pero empobreciste el país, empobreciste a la gente, hiciste a mucha gente entonces caer en bancarrota, ¿entendiste? Con tu maldad, con tu egoísmo, con tu hecho de corrupción, ¿entendés, vaina? O sea, eso es lo que está mal. El Señor, si verdaderamente vos te das cuenta y te arrepentís, ciertamente que el Señor te va a dar esa mano, pero recuerden que la misericordia, no se olviden, la misericordia está por encima de la justicia. La justicia es que vos devuelvas todo, ¿verdad? Yo me equivoqué, fui injusto, hice malas cosas. Dios ahora ciertamente que te va a perdonar, te pasa la mano, te levanta, pero te dice una cosa, mi hijo querido. La misericordia quiere decir que yo te levanto y te saco del barro, te saco del pecado, te pongo sobre el buen camino
para que ahora puedas caminar, puedas hacer un camino, puedas hacer este sendero de Dios. Pero tenés que entrar de nuevo en la justicia. No quiere decir que, porque Dios es buenito, me perdonó todo y yo me sigo igualito con todo lo que ya robé y con todo lo que hice, o peor todavía, voy a seguir todavía en la misma onda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí encontré la pseudo-religión, el pseudo-cristianismo. No sé si me estoy explicando. Intelligenti pauca, dicen los latinos. Al inteligente, pocas palabras. Creo que somos bastante concretos, bastante directos, bastante sinceros en este sentido, ¿verdad? Por lo menos lo que nos dice el Evangelio. No es que yo le estoy diciendo. Ni que vemos, se ha inventado una cosa, ya puede la pseudo religión. No, eso es lo que está escrito, ¿verdad? En el Evangelio. Esta es la teología de San Marcos. Esta es la teología de San Marcos. Por eso que tenemos que entender, tenemos que estudiar, tenemos que ponernos al día, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Dentro de una interpretación, porque esto viene ¿de dónde? Viene de una tradición, viene de una iglesia, donde la Biblia tiene un fundamento justamente de un libro que nos ayuda a hacer un camino de salvación. Es un libro, por lo tanto, pedagógico, un libro que nos muestra el camino, un libro de reflexión que ha hecho toda una comunidad que ha tenido una experiencia profunda y total con el Señor. Y si ha tenido una experiencia profunda y total con el Señor, hoy nos está dando esta posibilidad, ¿verdad?, para salir adelante, para esforzarnos, para ser diferentes, si verdaderamente somos cristianos, ¿verdad? Ahora, lo otro es nada más que filosofía de vida, así como suena, ¿escucharon? Lo otro es filosofía de vida, no es verdaderamente una religión revelada, es decir, no es el cristianismo revelado. Puede ser que sea una filosofía inspirada en valores cristianos, pero es una pseudo religión, porque yo estoy acomodando, y por eso estaba diciendo más maleables. Voy a hacer mi religión, mi secta, de acuerdo a los intereses nuestros, ¿verdad? A nuestros intereses. Y entonces estoy utilizando más bien del cristianismo, estoy utilizando de la propuesta del Señor para unos fines propios, para unos fines egoístas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte.
eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del Evangelio de San Marcos. Estamos hablando del tema salvación, que es uno de los pilares, el segundo en este caso que estamos hablando. Primero hablamos sobre Jesús de Nazaret, ahora estamos hablando de la salvación como tal. La salvación es la propuesta de realización del hombre, es la dignidad del hombre. Decíamos nosotros al inicio que responde a ese plan de salvación que viene del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos absolutamente separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene su fundamento y tiene su razón de ser del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento dice, aquí se ha cumplido lo que Dios había prometido. Halandela ya realmente haré leer el Nuevo Testamento. Ande ahí lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Cómo vas a responder si yo te pregunto, ¿y qué es lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento? O mejor dicho, si vos estás diciendo en el Nuevo Testamento que este es el cumplimiento de las promesas de Dios, yo te digo, ¿y qué es lo que Dios había prometido? ¿Entendiste? Le diste una patada y sacaste el Antiguo Testamento, que ese es un libro viejo, que esa es la Antigua Alianza y que ese no sé qué cosa. Que siguen entendiste. Que siguen en estudiantes, que siguen de ella por la protestante de ella, ¿verdad? Cada uno entiende como quiere la Biblia, o lee o interpretar como quiere. Da peche. Absolutamente no. La palabra de Dios no se puede interpretar cada uno como quiere. No. Esto está escrito dentro de un contexto histórico. Está respondiendo a situaciones contextuales de la historia. Responde a problemas de una comunidad, de un cajal que se encuentra ante situaciones controvertidas. Y entonces la respuesta de la comunidad del cajal, de la iglesia, ¿qué es? Es una respuesta mirada desde Dios en su historia de salvación. Y esto tenemos que ser bien claritos, porque si nosotros no entendemos eso, entonces nosotros agarramos la Biblia y decimos cualquier viroreí, como justamente él estaba diciendo en otro de los cursos, les estaba haciendo la cuestión de la comunicación y de lo que nosotros le llamamos la propaganda. La propaganda es cuando vos lanzás una idea, aunque sea falsa. Entonces, como tanto vos estás bombardeando con esa propaganda, si es falsa esa propaganda, al final de cuentas entra, ¿verdad?, en esa persona, entra, porque estás en bombardear. Y al final, aunque sea falsa esa propuesta que estás dando o esa información que estás dando, como es tan insistente, ¿verdad?, tan insistente, va entrando dentro de vos. Y al final, vos crees. Algo de ese 100% de lo que vos estás lanzando, aunque sea de 5, 10, 20, 15, de acuerdo a tus oyentes, eso va entrando. Y después entonces la gente va a creer, ¿verdad? Hay muchas de esas cosas, ¿verdad? Hay muchas de esas cosas. Nosotros lanzamos, ya entendés. Y al final creemos, ¿verdad? Y eso es el peligro de todo lo que significa la comunicación. ¿Por qué ustedes piensan que hoy en día en una definición luego bien filosófica y bien pensada y estudiada te dicen que, por ejemplo, la comunicación es el quinto poder, dice? El quinto poder. Yo hasta diría casi que la comunicación es el primer poder, ¿entendiste? Porque la comunicación, a través de la comunicación vos podés poner presidentes, ministros, podés poner por el suelo a las personas, poder ensalzarlo, podés levantarlo. Entonces, porque la comunicación es comunicación.
Después, si vos envías algo falso, después ya tuyo. De bombardear. Entonces la gente ve como es difícil que yo me vaya y vea in situ, sepa qué es eso, y yo te presento, y yo te puedo presentar solamente aquello que a mí me conviene. Si uno no tiene esa capacidad filosófica, si uno no tiene ese estudio filosófico, ese estudio entonces incluso de la lógica, antes se estudiaban todas esas cosas, ¿verdad? O sea, en el aspecto del humanismo. El humanismo insistía mucho en el crecimiento de la persona con sus capacidades reflexivas. Hoy en día nosotros estamos, fíjense nomás, en el estilo de formación que se dan en las escuelas, etcétera, etcétera. Yo que estoy al frente de una escuela, miro un poquitito así los libros, etcétera, hablo con los niños, allá posee la programa la mitad y cueran día por ando yo de otras cosas y no tienen capacidad de reflexión. No tienen capacidad de reflexión. Ni de repetición muchas veces les es difícil. No pueden, ¿verdad? Antes nosotros incluso teníamos algunos elementos tal vez de reflexión por una parte, pero también teníamos de repetición, de memorización, por ejemplo, ¿verdad? Ahora ni eso ya no existe, ni la capacidad para memorizar las cosas, ni la capacidad menos aún de reflexión, porque se sacaron todas esas materias filosóficas, de lógica, etcétera, etcétera, que nos ayudaban por lo menos, ¿verdad? O la misma poesía, a decir poemas, etcétera. Hoy en día ni eso no se le enseña más a los niños, ¿verdad? A utilizar la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, eso solamente estoy haciendo como una analogía para aplicar un poco al Evangelio. Si nosotros no tenemos esa capacidad de reflexión sobre el Evangelio, ciertamente que después nos van a engañar y nos van a decir cualquier cosa. La propaganda es así. Si nosotros no tenemos esa capacidad de reflexión, entonces la O va a entender Euroviapa. Te volvés ingenuo, ¿verdad? Ingenuo en tu reflexión, ingenuo en todo lo que se te está presentando. O tal vez no sos ingenuo en cierto aspecto simplemente. Por ejemplo, ahora se desarrolla mucho el aspecto del homo faber, el hombre que hace, el hombre que actúa, el hombre que fabrica. Homo faber. Y entonces, claro, evidentemente que nosotros no nos interesa aquí tanto la reflexión y la capacidad filosófica. ¿Qué es lo que nos interesa? Que el hombre sepa hacer cosas. Ya pongan cosas. Para tener buena electricidad, para tener albañil, para tener construyendo de silla, para tener carpintero, o sea, todo es en un sentido muy práctico, ¿verdad? Pero capacidad de reflexión sobre la vida, sobre la existencia, de quién soy yo, hacia dónde estoy. No, es un poco un sobrevivir. Pedazo de ayuda, haré con una platita, caro ama, aico. A pepe se ya ama. Haré copea, haré con amor. Y entonces, claro, no tengo esa capacidad, nadie me está formando en el sentido crítico, ¿verdad?, de la vida. Y entonces todo lo que me dicen, después yo miro, veo y acepto como si fuese una cosa normal, ¿verdad? Homo faber. Ahora, aquellos que tienen la capacidad y tienen otra formación humanística, ciertamente que reciben otra formación y son capaces, ¿verdad?, de afrontar. Y si esas personas quieren aprovecharse del homo faber, lo hacen con mucha facilidad. Los tiene como esclavos. Es una nueva forma de esclavitud. Hablan de plata, todo lo que sea, pero de epitao beben de molde. Y coponá beben de. Escarú, ericola, ericoana. Entonces, eso que ya incluso los romanos decían. Para el pueblo, pan y circo. Pan y circo. Cuando hay gatuñan de para el pueblo. Entonces, hemos garuponá, torecoponá y sueldito, tocaruponá. Heme hecho partido de fútbol. Heme hecho partido de fútbol. Ahorita, güey, handella, potale ya posea. Catuta remondá y catuta. Lande ya posea. Y utilizar los medios de comunicación, propaganda. A bebé ya se trata. Bueno, se dan cuenta, le estoy poniendo un poco en una situación ahora de nuestro mundo actual, pero ¿desde dónde? De lo que nos dice aquí, el Evangelio. Mira un poco la palabra salvación, lo que significa. Venían de Yarañan de Puseno. Quiere decir que el hombre quiere que nosotros vivamos en nuestra propia dignidad, decíamos. La dignidad del hombre no es la dignidad entonces de vivir como una rata o vivir como una serpiente o viviendo ella tiririba y huira lleva. Diga tu ñaña camua.
Entonces, queridos amigos, el Evangelio es muy duro. Esta es la teología de Marcos. Es el primer Evangelio. ¿Qué nos dirán los siguientes Evangelios? Que ciertamente después irán apretando un poquitito más. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. La palabra de Dios es magnífica. La palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios nos hace vivir auténticamente en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Entonces les invito ahora a seguir rezando, pidiendo por nuestra familia, por nuestro pueblo, por nuestra iglesia, que seamos hombres de Dios y que busquemos verdaderamente esa salvación que estamos reflexionando aquí, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de Jesús. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.